Buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en otro programa de Con los Refugiados. Soy Angélica Montes y en esta ocasión vamos a conversar con Mark Manley. Él es representante de ACNUR en México, lo han visto ustedes en otras emisiones, que ha estado en el cargo de representante de ACNUR México por los últimos 6 años. Mark, buenos días, bienvenido y es un gusto que nos puedas acompañar en pues que sería el último programa de Con los Refugiados contigo en el cargo al frente del ACNUR, ¿no? Así es, muy buenos días, Angie. Gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Mark, por el espacio. Pues ya, Mark, concluyes tu misión este mes de julio y pues queremos compartir un poco con la audiencia sobre, bueno, tu rol frente al ACNUR en estos años y también el panorama general de la situación de las personas refugiadas en México. ¿Cuáles son los esfuerzos y avances en el tema de protección y de soluciones duraderas que México ha hecho junto pues con diferentes actores involucrados, entre ellos pues el Sistema de Naciones Unidas, entre ellos ACNUR, y también hablar un poquito, pues quizá al cierre de cuáles son los retos, ¿no? Cuáles son algunos temas que aún están pendientes. Bueno, Mark, el tiempo es muy corto, tú sabes, en el programa, así que entrando un poquito ya en este primer bloque, quisiera preguntarte cómo llegas al ACNUR en México, porque tú tienes 20 años y un poquito más, ¿no? De experiencia de trabajar en el ACNUR y sé que estuviste trabajando mucho con el tema de apatridia. Entonces, tal vez conocer un poquito ese detalle, ¿no? De cómo llegas tú al ACNUR y ya luego que nos cuentes, pues, cómo encuentras la situación y el tema de las personas refugiadas. Muchas gracias, Angie. Sí, yo había trabajado previamente en, en distintos países de América Latina. Había trabajado, por ejemplo, en la misión de paz en Guatemala. Había trabajado con refugiados retornados guatemaltecos, o sea, las personas que habían vuelto de México a Guatemala en los años 90. Y en algún momento me tocó acompañar, de hecho, un grupo de personas refugiadas que volvían del sur de Quintana Roo, cerca de la Laguna Bacalar, a Guatemala. Eso fue en el año 95. Y luego en dos ocasiones posteriores, en la primera década del siglo, pude trabajar en misión oficial a México. Entonces, cuando el entonces alto comisionado, el ahora secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, me designó como representante en México, y era un país que conocía de alguna forma por esas experiencias previa, previas. Y ya sabía de la gran historia, la gran vocación y potencial de México como país de asilo. Eh, entonces, eso es lo que yo tenía claro al llegar en 2015. Eh, Sabemos que México en el siglo XX recibió a distintos grupos de personas refugiadas, pero al mismo tiempo, en las últimas décadas lo que había pasado es que empezamos a ver movimientos muy importantes de personas desde Centroamérica, pero realmente de todas partes del mundo, que llegaban Sí. por la frontera sur de México, que transitaban el país, llegaban por distintos motivos, o sea, salían de sus países por distintos motivos, motivos económicos, buscando reunificación familiar, pero también sabíamos que había muchas personas dentro de esas poblaciones que venían huyendo de situaciones de violencia y persecución, violaciones muy serias de derechos humanos en sus países de origen, y en particular en el norte de Centroamérica. Ese perfil que viene huyendo de situaciones de violencia se llama Ujú. refugiados. Sí. Y por mandato, el ACNUR tiene que velar por su protección y encontrar soluciones para esas personas. Eh, Ujú. pero en cuanto a la situación, lo que encontramos es que muy pocas de esas personas solicitaban la protección como refugiados en México, y eso por varios motivos. Uno, por falta de información, falta de asesoría
general y asesoría jurídica en particular, falta de opciones adecuadas de asistencia humanitaria. Lo que había era a través de albergues, pero a veces sin la capacidad para recibir a todo el mundo o atender las necesidades específicas de la población. Por ejemplo, para familias o para la población LGBT. Em, También había muchas dificultades en solicitar la condición de refugiado en la frontera y las personas que no solicitaron directamente ante las autoridades al llegar terminaban en estaciones migratorias, en detención migratoria. Y si solicitaban desde una estación migratoria, tenían que permanecer varios meses hasta tener una decisión de la Comar antes de salir. Y luego, por último, la Comar misma, perdón, no tenía mucha capacidad para procesar las solicitudes que le llegaban. Eh, y en el caso que una persona fuera reconocida como refugiado y recibía la residencia permanente, no había programas para apoyar la integración en términos económicos y sociales de esas personas. Entonces las personas quedaban un poco por sus propios medios. Eh, entonces, en la práctica había muchas dificultades, pero el marco jurídico mexicano es muy favorable para la protección y la búsqueda de soluciones. Hay algunas deficiencias, pero la ley de refugiados de 2011 es bastante favorable. Entonces, esa fue la situación al llegar y había un gran compromiso de nuestra sede, empezando con el propio alto comisionado, Filippo Grandi, de responder a eso. Entonces, hemos tenido múltiples visitas a México por parte del alto comisionado, de los dos autocomisionados auxiliares, de la alta comisionada adjunta, del director de las Américas, de la oficina, de la directora de Protección Internacional, para entender mejor el contexto y ver cómo apoyar al Estado mexicano y a la sociedad civil mexicana y trabajar de la mano con otras agencias en esas líneas para responder. Entonces, hemos estado en una fase de construcción de capacidades y lo que hemos visto es que cada vez más las personas ven que México sí es un posible destino y ahora hay un número mucho más grande de personas que al llegar al sur nos indican que uno, vienen huyendo de situaciones de violencia, pero Sí. dos, su intención es solicitar la condición de refugiado y quedar en México. Mark, Y por lo tanto decimos que México ahora se ha convertido en un país de asilo. de asilo. Bueno, hemos leído, hemos escuchado varias entrevistas que has dado a los medios de comunicación y reiteras la frase del sueño mexicano. Incluso hemos escuchado en el staff de terreno, equipo de terreno, que las personas refugiadas que encuentran una nueva oportunidad de vida acá en México hablan de este país como un sueño, ¿no? ¿Qué podrías decirnos con respecto a ese concepto? Digamos, ya hablaste un poco de que se está convirtiendo, ¿no?, en este país de asilo. Antes no se vislumbraba como tal, pero ahora sí. ¿Por qué muchas personas ven al país como ese sueño mexicano? Pues tradicionalmente, Angie, las personas van hacia Estados Unidos y tienen el sueño americano. Y eso se vincula mucho con los vínculos familiares. Si alguien viene huyendo de una situación de violencia, pero tiene familia en Estados Unidos, por lo general Estados Unidos será su destino. Em, Ahora, lo que hemos visto es que México antes era un país de tránsito, básicamente. Ahora lo que ha pasado es que un número creciente de personas ven que sí hay opciones en México y luego, a lo largo de los últimos años, hay un número creciente de personas que se han quedado en el país, se han integrado, sus hijos e hijas están en el colegio, ellos están trabajando,
Y luego esa realidad está siendo cada vez más conocida en los países de origen, de forma que hoy si viene alguien huyendo de Honduras o de El Salvador, es posible en algunos casos que algún conocido, algún familiar que está en México ya. Y por lo tanto, la propia población a veces nos habla del sueño mexicano. No somos nosotros que lo decimos, Sí. sino solo estamos indicando lo que nos dice la propia población. Sí, en efecto, bueno, como salvadoreña sé muy bien que antes se escuchaba mucho pues esta oportunidad de poder reunificarte con tu familia en Estados Unidos, pero cada vez más en Centroamérica suena, ¿no? País mexicano como una oportunidad de vida para integrarse en diferentes ámbitos. Mark, este año, ¿cómo has visto la evolución en el número de solicitudes? Y bueno, ¿cómo verías los próximos meses al cierre del año o los años que vienen, ¿no? ¿Cuál sería la expectativa que tiene el ACNUR en cuanto al aumento de solicitudes? Hay una tendencia de largo plazo de aumento del número de personas que solicitan la condición de refugiado en México. En 2014, por ejemplo, fueron un poco más que 2.100 personas que solicitaron. O sea, muy pocas personas tomando en cuenta el tamaño del país. En 2019 fueron 70.000. Luego, por COVID, lo que pasó es que las fronteras dentro de Centroamérica fueron cerradas y las opciones de transporte también eh, se fueron muy limitadas o Sí. nulas, y por lo tanto el número de solicitudes bajó a 40.000 personas el año pasado. Pero Ujú. algo muy importante es que México mantuvo el registro de solicitudes de la condición de refugiado, no obstante la pandemia. Eso fue muy positivo y un ejemplo que hemos destacado a nivel global. Sí. Este año, como anticipado, las cifras han vuelto a subir, y eso por varios motivos. Uno es que las causas estructurales del desplazamiento forzado en Centroamérica siguen. O sea, básicamente el tema de violencia y la falta de capacidad de las autoridades para proteger a, a todas las personas frente a la delincuencia organizada. Pero al mismo tiempo las cosas se han agravado a raíz de la propia pandemia, y también a través de los dos huracanes que golpearon duramente a Honduras en particular, pero también a Nicaragua a finales del año pasado. Entonces, esos son los factores que explican el aumento que estamos viendo actualmente y el hecho que tenemos cerca de 50% de las solicitudes provenientes de Honduras. Eh, Esa tendencia va a seguir. Estamos con niveles importantes de solicitudes cada mes, entre 9 y 10.000 personas desde el mes de marzo. Ujú. Y anticipamos que esa tendencia seguirá en los próximos meses, de forma que vamos a superar ampliamente el número de solicitudes que tuvimos en 2019, llegando seguramente a entre 80 y 100.000 personas este año. Entonces eso implica Sí. retos en cuanto a la respuesta, porque hay que asegurar que esas personas reciben asesoría, que reciben asistencia humanitaria, que sean registradas por la Comar. Si se acercan a la ACNUR para solicitar apoyo o asesoría, también las tenemos que registrar. Eh, y luego lo que hemos visto es que el número de personas que logra procesar la Comar, Ujú. estudiar sus casos, también va en aumento. Eso es muy importante porque la ley mexicana establece ciertos criterios para la condición de refugiado. Eh, Corresponde a la Comar estudiar cada caso. Si la persona cumple con los elementos de la ley mexicana, no puede ser devuelta a su país de origen y recibe la residencia permanente. Eh, entonces hay que ir acelerando el ritmo. Eso implica más medidas de certificación, más eficiencia en el procedimiento, porque ciertamente lo que se requiere para procesar
tal número de casos es muy distinto de lo que era procesar 2.000 personas por año. Incluso, Marc, tú has visto crecer, obviamente, por este incremento, ¿no? En el número de solicitudes y por la necesidad de atención en fronteras. Has visto crecer la operación acá en México del ACNUR. Cuéntanos un poquito cómo creció la operación del ACNUR en México, que tiene que ver, ¿no? Con el liderazgo que has tenido en el rol. Bueno, el ACNUR viene a apoyar a los gobiernos y a la sociedad civil frente a situaciones de refugiados y de desplazamiento forzado interno. Entonces, es un rol de apoyo. Y lo que pasa es que si hay una situación nueva y muchas necesidades humanitarias. Lo que hacemos es que llegamos con personal capacitado desde fuera, contratamos a nivel local, abrimos oficinas, buscamos socios, organizaciones con quienes podemos trabajar para avanzar con los objetivos que tenemos, asistencia humanitaria, asesoría jurídica, búsqueda de soluciones, apoyo para la vinculación laboral, etcétera. Y eso implica que el ACNUR es un poco como un acordeón. O sea, cuando no hay necesidad, no estamos o la presencia es mínima. Cuando crecen las necesidades como acordeón, ahí llegamos y expandimos. Bien. Ujú. Entonces, en el caso de México, teníamos oficinas para la respuesta guatemaltecos en los años 80, 90 del siglo pasado. Teníamos oficinas en Comitán, en Chiapas, en Campeche y también en Quintana Roo. Luego, esas oficinas fueron cerradas y quedamos solo con una oficina en Tapachula. Entonces, en los últimos años, en la medida que las necesidades han ido creciendo, también expandimos la oficina en Tapachula, abrimos una nueva oficina en Tenosique, Tabasco, abrimos una oficina en Acayucan, en el sur de Veracruz, y luego en Saltillo y en Monterrey, en Guadalajara, en Toda la Palenque. expansión, sí. Sí, entonces ahí hemos llegado a tener presencia de algún tipo en 17 lugares. Muchos de esos lugares son pequeños equipos para apoyar a las personas con la integración laboral. Eh, pero igual estamos en 15 entidades federativas en este momento. Muchísimas gracias, Mark. Bueno, vamos a hacer un corte en este primer bloque y al regresar vamos a ahondar un poquito en cuáles han sido los esfuerzos en el tema de protección y de soluciones duraderas y justo hablar también de la importancia de la integración, cómo se dio el salto hacia el programa de integración local y cuál ha sido el rol de los diferentes actores involucrados, diferentes niveles de gobierno, sociedad civil, donantes también y el sector privado que ha sido clave para integrar a estas personas refugiadas que están buscando esta nueva oportunidad de vida en México. Gracias, Marc. Hacemos el corte y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros acá en Con los Refugiados. Estamos conversando con Marc Manley, representante de ACNUR en México. Marc, hablábamos en el primer bloque un poquito del contexto, ¿no? De cómo encontrabas la situación de las personas refugiadas o cómo era la situación hace unos 6 años cuando tú asumiste el rol de la representación acá en México y cómo ha cambiado un poco, cómo han cambiado un poco estos factores que han permitido que, bueno, que la gente encuentre de alguna manera una oportunidad de vida acá en el país. Como un sueño mexicano, mencionábamos que muchas personas nos comentan en el terreno sobre cómo lo ven, cómo ven a México. Dejando a un ladito el tema de contexto y digamos, de cifras, de cómo está el panorama, quiero que hablemos un poquito sobre dónde estamos en México en términos de soluciones duraderas y protección de las personas refugiadas o los solicitantes de esta condición. Ya las personas ubican a México como un país donde establecerse y a mayo de este año el ACNUR, junto con la colaboración, ¿no?, de muchísimos actores a nivel nacional, ha podido reubicar a más de 10,000 personas y eso pues es algo que merece destacarse. Te cedo la palabra, Marc, para que nos comentes un poquito de dónde estamos en términos de, pues, de las soluciones para ellas. Muy bien. Sí,
En el caso que hay que entender un poco las fases, el ciclo de vida de una persona refugiada. Primero, sale de su país porque enfrenta violencia, tiene que cruzar una frontera internacional buscando protección o seguridad. Luego, en el caso de México, el gobierno, a través de la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, estudia el caso a ver si cumple con los elementos de la ley mexicana. Y luego, en el caso de una decisión favorable, recibe la residencia permanente. Y eso es un muy buen elemento de la ley mexicana. Em, Luego, la respuesta es cómo apoyar a esa persona para su proceso de inclusión económica y social, porque no es fácil para una persona que no es del país llegar, entender cómo funciona la economía, son las oportunidades que existen, cómo manejarse frente a la institucionalidad. Eh, por ejemplo, cómo hacer que sus hijos e hijas estén en el colegio. ¿Dónde en el país? México es un país grande y muy complejo. ¿Dónde Sí, encontrar esas oportunidades? Eh, entonces, ¿cómo encontrar una ciudad donde uno va a estar bien? Una ciudad donde uno pueda encontrar seguridad y empleo y evitar lugares del país que podrían implicar un riesgo mayor. sí. Entonces, lo que vimos rápidamente es que la mayoría de las personas llegan al sur, eh, solicitan la Comara en el sur y tienen por ley que permanecer en el estado donde han hecho la solicitud. Y eso De la implica en la condición. práctica que la mayoría de las personas que solicitan la condición de refugiado en México tienen que quedar en Tapachula, Palenque y Tenosique, las tres ciudades receptoras más importantes en el sur del país. Y ahí tienen que quedar por ley durante 5, 6, 7 meses, dependiendo un poco del caso. Sin embargo, por lo general, las personas refugiadas lo que quieren hacer es estar en un lugar seguro. Entonces, no quieren estar, por lo general, cerca de la frontera con el país de origen. Eso es a Todavía nivel les global. genera inseguridad, claro. Eso. Eh, a nivel global encontramos eso. Eso, por lo general, la gente no quiere estar cerca de la frontera. Dos, quieren poder trabajar. Eh, entonces, en algunos casos tienen que, por ejemplo, mandar remesas. Han huido de violencia, pero quedó algún familiar, la abuela, por ejemplo, que Claro. tiene que mandar plata de vuelta. Y tres, lo que necesitan son servicios que necesita quien sea, salud, educación en particular. Pero justamente en el sur del país no encontramos necesariamente todos los elementos que buscan esas personas. No hay mucho entusiasmo, están saturados, incluyendo para la población mexicana. Entonces empezamos a mirar a nivel nacional y lo que encontramos es que en ciertas partes de México, en el centro y norte, a raíz de la industrialización y también a raíz del cambio demográfico en el país, Ujú. hay mucha demanda de mano de obra no satisfecha por la población mexicana. Es decir, que hay vacantes que no están llenando las y los mexicanos. Ujú. Y por lo tanto, para una persona que habla español en particular, que llega de fuera y que tiene el derecho a trabajar legalmente en México, hay oportunidades. Entonces, lo que empezamos a hacer es de reubicar en 2016 a personas refugiadas a ese centro y norte, donde hay mucha demanda de mano de obra y también donde hay opciones en los colegios y no hay saturación del IMSS en particular. Entonces estamos hablando de trabajo formal Ujú. para esas personas que ya abre el camino a la inclusión económica y social en el país. Empezamos en Saltillo, pero rápidamente expandimos a otras ciudades, de forma que hoy en día estamos trabajando en una lista bastante larga de ciudades del centro y norte. Eh, Ujú. Saltillo, Monterrey, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Guadalajara, solo para nombrar los más importantes. Eh, Ujú. y eso va en expansión. Lo que hemos visto es que rápidamente esta población es autosuficiente y
gradúen de la pobreza. Entonces aquí la clave es el trabajo formal, pero luego hay otras cosas que hay que hacer al inicio para apoyar. Entonces asegurar que Sí, las personas puedan encontrar vivienda, que tengan una orientación sobre la vida en la ciudad receptora, asegurar que sus hijas y hijos estén inscritos al colegio, entonces hay una vinculación con la SEP en cada estado. Em, y luego llevar a cabo acompañamiento de esas familias a lo largo de los primeros meses y el primer año para asegurar que saben qué hacer en caso de, por ejemplo, un incidente en la casa, ujú, un problema de salud, dónde ir para un servicio especial. Em, en el caso de COVID, cuando muchas personas perdieron el empleo, ahí tuvimos que intervenir y brindar asesoría. En fin, hay un acompañamiento de forma que las personas pueden navegar por la vida en su nuevo entorno. claro. Lo que ha pasado es que la gran mayoría sí logra opciones de inclusión, porque hay Ujú, empleo para quien puede trabajar, y se quedan y se integran a nivel de la ciudad de integración. Entonces, para nosotros eh, es muy lindo poder viajar, visitar a familias en sus hogares y mirar cómo, por ejemplo, los adolescentes ya están eh, con, con parejas o amigos locales, mexicanos, sí. mirar cómo las mamás y los papás están trabajando, visitamos muchas veces a los empleadores, eh, hablamos directamente con la población para ver cómo ven y hablamos también con las personas de los encargados de recursos humanos de las empresas Ujú, que nos hablan de la lealtad de esas personas a las empresas donde están trabajando. Em, entonces, es un proceso muy interesante de inclusión que hemos destacado también a nivel global, al ser un éxito en cuanto a la autosuficiencia, inclusión social y económica. ujú, Pero también es algo que pensamos puede ser muy importante en el futuro para México, porque aquí lo que vemos es algo seguro, ordenado y regular. Son personas que han pasado por un procedimiento que establece la ley mexicana, reciben residencia en México y logran empezar a trabajar y contribuir a la sociedad y la economía mexicanas. De tal ujú. forma que para los vecinos, para las y los colegas en el lugar de trabajo, no ven un problema, sino ven a una persona, a una familia que ha llegado a contribuir a México. Ujú. Eh, Y justo y te iba a eso es, preguntar, Mark, hemos visto mucho discurso discriminatorio y muchas dudas, ¿no? Como de población local en las diferentes comunidades, mencionando, por ejemplo, bueno, pero eh, el apoyo para los mexicanos, ¿no? El apoyo donde está, vienen y se convierten en una carga, México no puede mantenerles, ese tipo de frases, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar el hecho de que las personas refugiadas en efecto contribuyen? ¿Qué evidencia tenemos y cómo lo hemos visto, ¿no? Y recopilado en las comunidades donde ya están estas personas contribuyendo? sí, yo creo que hay dos puntos aquí. Uno es importante para la opinión pública entender por qué esas personas tuvieron que salir de sus países, que no fue una opción, sino fue un Algo movimiento forzado. forzado, exactamente. En México hay cierto entendimiento de eso porque millones de mexicanos también han tenido que salir por motivos básicamente de pobreza y buscar empleo, pero también hay mexicanos que a lo largo de los años han salido por motivos de violencia del país. Sí. Entonces,
entender que ahora pasa a estas personas, pero también me podría pasar a mí. Y eso es algo, es mensaje que tenemos a nivel global. Es entender que la persona refugiada es una persona como tú y yo, que por circunstancias ajenas a su voluntad tuvo que salir de su país. Eh, y hay muchos países que estaban en condiciones muy tranquilas, muy pacíficas, y de repente pasa lo Cambiar. peor grandes números de personas se ven afectados. Ahora, el segundo elemento es precisamente lo que mencionas, y es la contribución de las personas refugiadas al país. Hay, a nivel global, hay muchos estudios que muestran cómo al inicio, por el tema de asistencia humanitaria, la persona refugiada o la familia refugiada requiere apoyo, y eso sí implica un costo, en efecto. Pero a mediano y largo plazo, su contribución a la sociedad de acogida es enorme. Y Em, retorna incluso, ¿no? El apoyo. Exactamente, entonces es un beneficio para la sociedad de acogida. Lo vemos muy bien en la historia mexicana con la llegada de los españoles empezando hace 82 años, o los judíos europeos que llegaron huyendo de la persecución en la misma época. Y esos ejemplos muestran claramente de cómo con el tiempo esas personas que llegaron con nada lograron contribuir mucho, mucho a la sociedad, la economía y la cultura mexicanas. Y luego ha pasado con otros grupos que han llegado también. Uno de los ejemplos más lindos que conozco es de los refugiados mayas guatemaltecos que llegaron a Sí, Campeche y que fueron parte integral del equipo que restauró eh, el, el sitio arqueológico con el INA de Etzna. Eh, entonces, hay muchas contribuciones de esa población. Yo soy canadiense y, al igual que México, Canadá es un país que ha recibido a muchísimas personas refugiadas. Y mi primer contacto, de hecho, de niño con población refugiada fue con la población vietnamita. Había una familia vietnamita qué que bonito. llegó eh, al pueblo donde yo vivía, y hoy en día, en términos económicos y sociales y contribuciones a Canadá, nadie va a debatir la gran contribución de los decenas de miles de vietnamitas que llegaron en muy poco tiempo hace 40 años. Su contribución es enorme. Entonces, lo que hay que hacer es establecer las condiciones para que esas personas puedan recibir ese apoyo inicial que necesitan, Sí, y luego que a largo plazo que pueden contribuir a la sociedad de acogida. Y eso es lo que estamos construyendo actualmente en México. Y ya lo vemos a través de este programa de reubicación. Mencionaste que son 10,000 personas. eh, eh, y la cifra va aumentando rápidamente. Y esas personas realmente, yo lo he visto en muchísimos casos, ya están contribuyendo de forma significativa al país. Una de las cifras, de hecho, que vemos, Angie, es las contribuciones en términos de impuestos y de los contribuciones impuestos. al IMSS. Y, por ejemplo, esas 10,000 personas que ya fueron reubicadas, en los próximos 12 meses, sus contribuciones en términos de impuestos sobre la renta, IVA, contribuciones de IMSS, serán superiores a 60 millones de pesos. Entonces, eso no es un costo para la economía Por mexicana, supuesto. es un aporte más bien. Y aparte, pues México es un país grandísimo, con muchísima población geográficamente amplio, es muy diverso y también en otros aspectos más allá de lo económico, como dices tú, también enriquecen cultura, enriquecen socialmente, ¿no? En términos de lenguaje, por ejemplo, gastronomía. Bueno, en el ACNUR hemos de diferentes maneras difundido y promovido actividades y eventos en distintos puntos, en frontera norte, en frontera sur, en el centro de México, actividades donde se les ve integrándose a estas comunidades y aportando también a estas mismas comunidades que les reciben. Marc, para cerrar este segundo bloque,
me gustaría si nos puedes contar alguna experiencia que hayas tenido con alguna familia refugiada, ¿no? Que ya se esté integrando o algo que recuerdes de este tiempo que has estado en el rol o cuál historia se te ha quedado como muy grabada, ¿no? En la mente y que te llevas contigo. Sí, muchas gracias, Angie. Al final sí es importante ese detalle porque hablamos mucho de cifras, pero al Sí, final estamos hablando de personas de familia, y, sí. y de vidas que han cambiado. Entonces yo mencionaría dos ejemplos. Uno es de una persona, una mujer que llegó de El Salvador hace 4 años. Trabajó con Mave, luego salió y empezó a trabajar con una empresa automotriz. Eh, pero después de 2 años en México, a través de su trabajo, ya logró comprar su propia casa. Eh, entonces, eso ya es un indicio de emprendimiento, de esfuerzo, eh, de iniciativa y de arraigo. Eh, entonces, el ejemplo de Arlen, que es como exactamente lo que nos gusta ver para esta población. Otro ejemplo de Estela, hace 2 semanas que estuve en Saltillo para un evento con el gobernador de Coahuila para inaugurar, bueno, para lanzar una obra de una guardería que estamos haciendo que va a Sí. beneficiar la población refugiada y la población local. Y lo que una persona que estuvo ahí en el evento con nosotros fue Estela, también una refugiada centroamericana. Y lo más emotivo del caso de Estela es que ella ya se naturalizó mexicana, ya consiguió la nacionalidad mexicana, de hecho, en términos jurídicos ya no es refugiada. Ok. Y tuvimos los comicios en México el 6 de junio y ella ya ejerció su deber como ciudadana y trabajó en la casilla como trabajadora electoral Sí, con el INE, el INE. y dijo que México me dio todo a mí, me salvó la vida y esa es mi forma de pagarle de vuelta a México. Em, y eso es realmente también el espíritu que hemos visto a lo largo de la historia del país. Lo vimos con muchos españoles, por ejemplo, eh, que dijeron exactamente lo mismo hace 80 años. Otros refugiados que vinieron huyendo del fascismo en la misma época, judíos, intelectuales europeos, etcétera. Y es muy interesante ver que casi los mismos términos sean utilizados hoy por esta refugiada, o ex refugiada Estela, eh, eh, cuando trabajó en los comicios el 6 de junio. Muchas gracias, Mark, por compartir estas dos experiencias. Es nada más un poquito de lo que día a día el equipo del ACNUR en terreno también recoge, ¿no? Escuchamos historias y tratamos de llevarlas a ustedes para que también sientan esta empatía y esta solidaridad de lo que la gente de alguna manera le remunera por la labor que estamos haciendo, ¿no? Y que no es solamente con nosotros, no es solamente el ACNUR, hay diferentes actores y al regresar en el tercer bloque, quiero iniciar, Marca, hablando un poquito de cuál ha sido el rol que juega, por ejemplo, la red de albergues, sociedad civil, cómo resumirías el trabajo de estos años con estos actores. Ya venimos. Iniciamos el último bloque de Con los Refugiados hablando con Mark Manley, representante de ACNUR en México y que ya finaliza su misión en este mes de julio, tras 6 años al frente del ACNUR. Mark, este último bloque me gustaría que termináramos un poquito de abordar qué destacarías, por ejemplo, del trabajo con sociedad civil, por ejemplo, en el tema de la red de albergues, con estos sectores que han sido claves para aumentar la capacidad de respuesta pues de la Comar y de diferentes puntos, ¿no? del proceso
desde la llegada de una persona que necesita esta protección hasta que ahora, pues tú explicaste, ya se ha integrado. Por ejemplo, con sociedad civil, ¿cómo ha sido el trabajo con ellos y con estas organizaciones? Sí, muchas gracias, Angie. La, la, mm, a nivel global, Ujú. los actores de la sociedad civil son claves para nuestras intervenciones. Y pasa lo mismo en México, donde vemos que eh, por lo general el primer contacto que tiene una persona que solicita asilo en el país, el primer contacto es con un albergue de la Sí, sociedad civil. Entonces, por eso decimos que en la respuesta humanitaria y los albergues de la sociedad civil y de la iglesia son realmente la columna vertebral, porque sin ellos hay muchísimas personas que estarían en la calle. Eh, entonces, eso es clave, esa parte de la respuesta y por lo tanto hemos hecho un esfuerzo importante de trabajar con los albergues y casas de la sociedad civil y a través de varias líneas de acción. Uno es aumentando la capacidad, asegurar que hay ujú, espacios para todas las poblaciones que puedan llegar. Hace 10 años lo típico era tener un espacio para hombres, quizás un espacio más pequeño para mujeres, pero hoy en día realmente lo que necesitamos son espacios para hombres, mujeres, niñas y niños no familias. acompañados, y más que todo para familias, claro, permitiendo que la familia puede permanecer juntos. También espacios para la población LGBTI. Eh, y aparte del tema de espacio, un albergue debe ser mucho más que un techo y un comedor. Entonces, hay un número creciente de organizaciones que manejan albergues que tienen una visión de atención integral, donde las personas también pueden encontrar orientación, asesoría jurídica, apoyo psicosocial, eh, asesoría sobre opciones de integración en México. Eh, estamos trabajando entonces desde la frontera sur hasta el norte con un número creciente de organizaciones que tienen esa vocación integral y buscando también que los espacios sean sostenibles en términos ecológicos. Entonces hemos trabajado con más que 30 albergues con un número que va creciendo, para instalar paneles solares, de forma que sus costos de luz van bajando. En otros también hemos trabajado para la instalación de sistemas de recolección de agua pluvial con la misma finalidad. Mark, no quisiera perder la oportunidad de también preguntarte cómo ha sido el trabajo que ha tenido el ACNUR, bueno, también pues tu rol específico con las entidades federativas, justo ahora que estás expandiéndote un poco con lo de los albergues, pues en diferentes municipalidades y que van vinculados de alguna manera. Sí, hay que ver esta respuesta como un ecosistema. Entonces, hay dependencias federales claves, la Comisión Mexicana de Refugiados, el Instituto Nacional de Migración, para el tema de asesoría jurídica, el Instituto Federal de Defensa Pública, IFDP. Eh, y luego, a nivel, lo que pasa en la realidad es que muchas personas llegan a, a pedir apoyo a nivel de un municipio específico. Entonces, Ujú, ¿quién está en primera línea? Son las autoridades municipales y las autoridades estatales. claro. O puede ser también que están las dependencias federales trabajando a nivel local como la Comar o el INM o el Sistema Nacional de Empleo. Entonces, es muy importante el trabajo precisamente con autoridades municipales y en particular ahí lo que hemos hecho es asegurar de que a nivel de municipios claves como Tapachula o Palenque o Tenosique, pero también en el norte, Saltillo, Monterrey,
que en los lugares donde llegan personas refugiadas, que hay servicios que benefician tanto a esta población como la población local. Entonces hemos venido invirtiendo en infraestructura de salud, de educación, pero también de deporte, de forma que hay la capacidad suficiente para la nueva población, la población refugiada que está llegando, pero también para que la población local no vea que eso sea una carga, sino también Sí. más en un inicio. Entonces eso ha sido a través de trabajo con los municipios, pero también a través de los estados. Algo muy importante que buscamos en virtud del Pacto Mundial de Refugiados es evitar de crear sistemas paralelos y más bien buscar que las personas refugiadas están incluidas en programas existentes. Locales, sí. Y eso implica que las autoridades municipales tendrían que cambiar sus reglas de operación para programas clave para incluir a personas refugiadas. Y luego nosotros como Naciones Unidas podemos ir apoyando a esos programas de forma que tengan más capacidad. Y eso es algo que venimos haciendo, por ejemplo, realmente hay que enfatizar salud y educación en el sur del país. Entonces, por ejemplo, el año pasado, en medio de la pandemia, algo que hicimos que fue muy apreciado por parte de las autoridades de salud fue el apoyo con equipos de protección personal para los hospitales y centros de salud De salud. eh, para la protección de las y los médicos y enfermeras. Ujú. Eh, y, en fin, lo que buscamos es una respuesta de toda la sociedad y eso empieza con la sociedad civil, como los albergues, pero también las organizaciones que prestan apoyo psicosocial y asesoría jurídica, pero también con las autoridades locales que están en la primera línea de la respuesta. La respuesta. Mark, ya tenemos como poco tiempo para cerrar el programa y hay muchísimo que quisiéramos conversar contigo. Algunos puntitos yo sé que tal vez hay mucho en lista, pero tú has mencionado en algunos discursos algunos temas que se han avanzado, pero que todavía quedan pendientes de abordarse en el tema de situación de personas refugiadas. Por ejemplo, dijiste hace poco que todavía pues falta fortalecer un poco la capacidad de respuesta, ¿no? De Comar y otras instituciones vinculadas al tema, la identificación de casos con necesidad de protección que ingresan a estaciones migratorias, la solicitud de protección internacional en fronteras sin que sea necesario que la persona ingrese, ¿no? A una estación migratoria. ¿Qué otros temas quedan pendientes y que se deben seguir trabajando para el ACNUR y que van a seguir siendo una prioridad? Así muy Sí, breve. hemos avanzado mucho en los últimos años en cuanto al fortalecimiento de la protección de personas refugiadas en México, pero en efecto, si vemos como el ciclo de la persona y su ruta, y vemos si el tema de información, la posibilidad de solicitar la condición de refugiado en la frontera, eh, la, la posibilidad de recibir información y la capacidad de las autoridades para identificar a personas con el perfil refugiado en el caso que ingresan a una estación migratoria. Eh, y luego la capacidad de la Comar de procesar rápidamente los casos. Pero ahora, algo muy importante, Angie, es que México avanzó muy bien con una reforma de su ley para asegurar que las y los niños no estén en centros de detención, o sea, en estaciones migratorias, y que se determina si hay un riesgo en caso de Sí, devolución a retorno a su país de origen. Eh, ahí algo muy importante que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo a las procuradurías de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y fortaleciendo también la capacidad de los albergues en el DIF. sí. Eh,
a nivel local. Y eso sí es de las grandes tareas que tenemos este año. Otra cosa muy importante es que México, el gobierno en 2019 reconoció el gran impacto del desplazamiento forzado interno, el desplazamiento de mexicanos y mexicanas. Entonces, hay toda una respuesta necesaria en ese sentido para asegurar que esas personas, primero, que hay acciones preventivas para que no estén desplazadas, pero dos, en el caso que hay un evento de desplazamiento, asegurar que esas personas reciben asistencia humanitaria y tengan opciones de reubicación o de retorno en el país. Muy bien, y también rescatando un poco lo que habías mencionado en otras ocasiones, digamos, fortalecer todavía el tema de violencia sexual y basada en género, ¿no? Para personas que están en movilidad y el tema del reconocimiento de algunas entidades financieras, de la documentación que reciben las personas refugiadas, que son emitidas, ¿no? Por el INM, por ejemplo. Son temas que aún queda fortalecerles y que van a seguir siendo una prioridad para el ACNUR. Marc, ahora sí tengo pocos minutos, pero qué bueno que tenemos estos minutitos porque quería preguntarte, ¿qué te llevas de tu rol como representante del ACNUR en México? ¿Cómo fue trabajar en México? Es decir, ¿eres el mismo Marc que llegó hace 6 años? ¿Ha cambiado tu forma de pensar o de sentir en algunos temas, de actuar? No sé, para que nos compartas un poquito. Sí, no, es la misma visión, los mismos sentimientos, pero obviamente con un poco más profundos y matizados, lo que viene con la experiencia. Eh, pero yo estoy cada vez más convencido de que México sí tiene un enorme potencial como país de asilo, como país receptor de personas refugiadas. Estamos, yo diría, al inicio de un gran cambio en el país, eh, porque en muchos casos los y las mexicanos no se ven como, o sea, no ven que el país sea un país receptor de personas refugiadas o personas migrantes. Pero vemos por los cambios demográficos y los cambios económicos en el país que en las próximas décadas eso va a ir cambiando. Entonces tenemos que trabajar con la opinión pública mexicana para ese efecto. Eh, y yo estoy muy orgulloso de haber trabajado con el ACNUR en este momento, que a mi modo de ver hemos sido pioneros con distintas dependencias del gobierno federal, con distintos gobiernos estatales y con la sociedad civil, pioneros en la construcción de esa nueva realidad. Y si se logra bien, lo que vamos a hacer es no solo salvaguardar los derechos de la población refugiada, sino lograr que contribuyan muchísimo a la sociedad y economía mexicana. Y eso ya lo vemos, pero lo tenemos que seguir haciendo a mayor escala y atendiendo las brechas que hablamos hace un momento, para asegurar que esas personas pueden contribuir al máximo de su potencial en beneficio de México. Muy bien, Marc, muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar contigo. Yo sé que hay muchos temas que quedaron pendientes, ¿no? Que pudiéramos y hubiéramos querido como compartir contigo, pero gracias también por compartir anécdotas, experiencias, ¿no? Frases que las personas refugiadas te dicen en el terreno. Realmente te deseamos mucho éxito en los planes que tengas. Podemos observar que quizás ya no estás en México
por los árboles que tienes atrás y el clima que creo yo que es bastante diferente. Pero bueno, a nombre de todo el equipo de producción del programa de Justicia TV, de Con los Refugiados, del staff de ACNUR, y hemos visto también que muchísimas personas y actores también se han despedido de ti a través de las redes sociales. Así es que te agradecemos por toda la labor que hiciste para ACNUR este tiempo y vamos a seguir en el camino que ya tú nos dejaste orientados para priorizar estos temas, ¿no? Seguir protegiendo a las personas refugiadas, seguir priorizando las soluciones para ellas, porque en efecto, México va como a iniciar, ¿no? Este transición, o ha iniciado esta transición a ser un país de asilo, a ser un país que reúne a personas, no solo personas refugiadas, sino también personas migrantes que vienen a contribuir. Así es que muchísimas gracias, Marc. No sé si quieres cerrar con algún mensaje adicional. No, solo agradeciendo la atención del público, porque eso sí es un tema de gran impacto social y que merece mayor debate y exposición en México. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Marc, y a ustedes también por habernos acompañado. Así es que no se pierdan la siguiente emisión de Color. Pues gracias y que tengan un bonito día. Hasta pronto.